este instituto que viene haciendo relevamiento mes a mes del índice barrial de precios, justamente. Belén, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Alicia Rivas te saluda desde la radio de la universidad. Hola, muy buenas tardes y muy buenas tardes también a la audiencia. Belén, bueno, gracias por atendernos. En la introducción del programa mirábamos un poco parte de lo que ustedes comparten de este informe y hay datos que son, yo usaba la palabra alarmantes, porque la verdad que el incremento de los precios no dejó nunca de impactar también en la economía familiar. Contame un poco qué relevaron y qué aparece en este mes de febrero. Sí, bueno, como vos bien mencionás, son datos que son alarmantes y bastante preocupantes y que requieren de atención inmediata también por parte del gobierno, ¿no? En principio, como mencionabas vos, nosotros relevamos los 57 productos que componen la canasta básica alimentaria en los comercios de cercanía a los barrios populares, y para el mes de febrero, como para nombrarte uno de los datos más actualizados, para el mes de febrero la canasta básica alimentaria, es decir, lo que necesita una familia una familia tipo de 2 adultos y 2 pequeños solamente para alimentarse, necesitó más de 79.000 pesos, es decir, 79.951 pesos, solamente para alimentarse, ¿sí? Y acá es donde a nosotros nos preocupa. Estamos hablando de 79.000 pesos, de un aumento intermensual, es decir, que solamente entre enero y febrero la canasta básica alimentaria aumentó casi un 11%, un 10,57%. ¿Sí? Estamos hablando de cifras muy altas para pensar en una inflación intermensual, una de las más altas, te diré, de las que venimos registrando desde el año pasado para acá. Con una inflación interanual, es decir, de lo que aumentó de febrero del 2022 a febrero de este 2023, aumentó un 5,17% solamente la canasta básica alimentaria. Y como vos mencionabas, el impacto que tiene esto en la familia de los sectores populares, en los barrios populares donde nosotros relevamos. Porque estamos pensando, nosotros este mes en nuestro informe hicimos como una comparación, ¿no? De solamente de 2 cuestiones principales que para nosotros es bastante importante mencionar. El precio de la canasta básica alimentaria, como te mencioné, casi 80.000 pesos en el mes de febrero, en comparación, por ejemplo, del salario mínimo vital y móvil. El salario mínimo vital y móvil estuvo en febrero en 67.000 pesos, ¿sí? Un poquito más de 67.000 pesos. Es decir, estuvo por debajo de la línea de indigencia, que es lo que representa la canasta básica alimentaria. Después, y ustedes ponen ahí también la mención a la jubilación mínima, que aún es menor, digamos, ¿no? O sea, que la brecha entre lo que se necesita para cubrir los alimentos y la jubilación mínima es mayor. Así es, digamos, estamos hablando de una jubilación mínima, de un salario mínimo que está por debajo de la línea de indigencia, y cuando hablamos de lo que es la línea de pobreza que representa la canasta básica total, es decir, lo que necesita una familia para alimentarse y además cubrir otros gastos como transporte, educación, vivienda, salud, una familia en Misiones en el mes de febrero necesitó más de 181.000 pesos, y para no estar debajo de la línea de pobreza. Y yo hoy a la mañana también decía en otros lugares algo que es muy importante. Hoy en Argentina, tener trabajo en blanco no te asegura salir de la pobreza, porque estamos hablando de que si inclusive 2 jefes de hogar tuvieran, los 2 adultos del hogar, no sé, tuvieran trabajo en blanco y cobraran el salario mínimo vital y móvil, aún sumándolo, los 2 salarios mínimo vital y móvil no llegan a pasar la línea de pobreza. Si tenemos a un jubilado y alguien que cobra el salario mínimo vital y móvil, tampoco pasamos la línea de pobreza. Esos son datos importantes y, como siempre digo, no son solo números, no son familias que detrás de eso están pasando muchísimas situaciones que preocupan, tienen que utilizar diferentes estrategias de vida. Nosotros tenemos otros indicadores que nos dicen que, nosotros hicimos una encuesta, que es el indicador familiar de acceso a derecho a nivel nacional, hicimos 31.525 encuestas. De esos 31.525 hogares, el 70% declaró que sufre inseguridad alimentaria o se encuentra en inseguridad alimentaria, es decir, tuvo que reducir
en los meses que nosotros entrevistamos, que fue julio y agosto del año pasado, tuvo que reducir sus alimentos, las porciones de sus alimentos, o bien tuvo que directamente suprimir alguna de las 4 comidas diarias. Y cuando nos indagamos por qué, nos dicen porque no nos alcanza para comprar lo que comprábamos antes. Pensaba un poco, hablabas de personas ocupadas con trabajo formal que no llegan o están por debajo de la línea de indigencia o por debajo de la línea de pobreza, y a eso hay que sumarle ese gran universo de trabajadores que están en la informalidad, que ahí están aún por debajo de estas líneas. Así es, yo hoy te mencionaba esto porque, bueno, antes nosotros pensábamos, ¿no?, que solamente era el changarín, las empleadas de casas particulares y otros trabajadores informales quienes no llegaban a fin de mes. Hoy tenemos a los mismos trabajadores en blanco y además esta gran población con sueldos por debajo de la línea de indigencia, que muchas veces, los trabajadores informales, tienen que muchas veces sostener 2 o 3 trabajos y aún así no les alcanza muchas veces para poder cubrir todas sus necesidades en el hogar. Estamos hablando de muchos changarines o empleadas de casas particulares que sostienen hasta 2 y 3 trabajos y no les alcanza. Y eso es lo que nos cuentan las familias cada vez que nosotros vamos a los barrios, ¿no? Que realmente la situación es bastante difícil, bastante compleja. Nos encontramos con familias que tienen que recurrir a merenderos y comedores para poder alimentarse, que muchas veces cuentan con sí o sí con esa comida que retiran, ya sea el almuerzo, la cena o la merienda que retiran de ese comedor o merendero. Y un dato que para nosotros fue bastante preocupante es que cuando nosotros preguntamos entre quiénes consumen las comidas en los comedores, nos dicen que entre todo el grupo familiar. Es decir, que todo el grupo familiar necesita muchas veces de ese recurso para poder tener un alimento más en su día a día. Veía también un poco el desagregado que decíamos hoy con el listado de algunos de esos productos que ustedes relevan y son de primerísima, entre comillas, necesidad, y ahí hay rubros y productos que el incremento es casi del 250%. Sí, así es. Encima nosotros justamente, bueno, en el último informe lo que hicimos fue poner justamente aquellos alimentos que las mismas familias nos dicen, bueno, son del consumo más cotidiano de nosotros, ¿no? Por eso van a ver que, por ejemplo, la harina de trigo, el kilogramo, aumentó más del 150% de febrero del año pasado a febrero de este año, la polenta también, más de un 89%, bueno, los fideos, la leche, el azúcar, todo más del 100%, después cuando pasamos al rubro carnicería, lo mismo, nos volvemos a encontrar con una inflación súper alta también, y en el rubro verdulería y frutería también, que fue uno de los rubros que el año pasado lideraron realmente el ranking de los aumentos dentro de lo que es la canasta básica total. Son alimentos que son del consumo más cotidiano de las familias. Sí. Veía también que una familia tiene que ir privándose de estos alimentos para poder muchas veces subsistir y llevar el día a día. Vemos familias que recurren solamente a comidas en base de harinas. Yo lo vengo diciendo en las últimas entrevistas que siempre nos llaman a hablar de esto, ¿no? Las familias hoy nos dicen, nosotros dejamos de consumir muchas veces verduras y carnes rojas porque no nos alcanza para comprar, entonces suprimimos, comemos más harinas, digamos, reviro, la chipa, el pan, porque necesitamos algo que nos llene y que llene sobre todo a nuestros hijos. Y todos los problemas que acarrea esto en relación a no poder acceder a una alimentación adecuada y de calidad, justamente por el deterioro del poder adquisitivo. Sí, después eso se traduce en otros índices que aparecen, ¿no? Ya sea patologías como la diabetes, bueno, la obesidad, cada vez sí, la hipertensión, bueno, toda una serie de problemáticas, ¿no? Y veía el rubro carnicería que ustedes también relevan, y esos cortes que por ahí eran más populares, más accesibles, son los que más aumentaron, ¿no? Desde el pollo hasta, no sé, el hígado, como ponen a ustedes acá. Sí, justamente son aquellos que se consumen más cotidianamente, ¿no? El pollo más del 120% de aumento, el hígado más del 71%. El hígado era uno de los cortes, como vos decís, que los vecinos encontraban en los comercios de cercanía a un precio mucho más barato, al igual que el pollo.
Y hoy los mismos comerciantes nos dicen, ¿no? Yo ya no traigo más esto porque la familia no me compra, no consume, termino consumiendo yo o pierdo ese producto. Y el pollo, por ejemplo, me dicen, nosotros traemos solamente alita y muslo, los comerciantes de los barrios de cercanía. Entonces la familia es lo único que nos compra, no traemos ni siquiera más carnes rojas, ni siquiera carne picada o carne molida, no traemos más, porque la familia no nos compran. Cuando hablamos con los vecinos, no nos alcanza. Consumimos más partes del pollo, como te mencioné, la alita, el muslo, porque no nos alcanza para comprar otros alimentos. A esto tenemos que sumarle un montón de otros gastos, las familias que alquilan. Nosotros sabemos que el mercado de alquileres hoy, alquilar un monoambiente en la ciudad de Posadas, en el centro, cuesta más de 50.000 pesos en algunos lugares, más de 40.000 pesos. Entonces hay que sumarle otros gastos, el transporte, el trabajador que tiene que ir y volver varias veces al día en colectivo si no tiene su propio móvil, todos esos gastos que se van sumando para las familias, y los salarios que siempre van por detrás de este aumento de precios, y eso es lo que hace que el día a día de las familias sea cada vez más difícil. Además se ve ese deterioro, ¿no?, en las condiciones de vida de las familias que arrastran. Además esto no es nuevo, no es una coyuntura de hace 2 meses, digamos, ¿no? Esto se viene arrastrando hace varios años. Así es, nosotros lo venimos registrando ya hace varios años. Hay estudios de otros institutos que también demuestran lo mismo y demuestran esto, ¿no? Cada vez más el deterioro de la calidad de vida de las familias. Hace poco también salió un informe de la UNICEF donde decía justamente esto, ¿no? Que 2 de cada 3 niños y niñas en la Argentina, es decir, alrededor del 66%, son pobres. Y tiene que ver justamente por una cuestión de ingresos, ¿no? Y de la mano de eso, que se ven privados ciertos derechos básicos como bueno, la educación, la protección social, una vivienda. Nuestro mismo indicador IFAD dice lo mismo. Como venimos registrando en diferentes momentos, y después por otro lado lo que preocupa son los diferentes lineamientos del Estado que no resuelven de base estas problemáticas, ¿no? Hay de hecho como una subestimación al diagnóstico que vienen planteando y mostrando, digamos, ¿no? Porque vos hablabas de inseguridad alimentaria hace un ratito, no está en la agenda así esta temática. Hablamos de otros tipos de inseguridades, pero de esta inseguridad que se traduce en hambre, digamos, no se está hablando como debiera. Sí, así es. Quedan muchísimos datos o muchísimos temas que son importantes o que deben ser urgentes en la agenda y que no son puestos a consideración, y como dicen varios autores, ¿no? El Estado siempre por acción u omisión, pero está interviniendo, ya sea en acción u omisión. Entonces, bueno, eso también da cuenta de un accionar del Estado. Pero es preocupante porque nosotros siempre repetimos, detrás de cada número hay miles y miles de familias que están sufriendo estas situaciones, y eso es lo que preocupa. Son familias, y la mayoría de las familias en las que nosotros por lo menos encuestamos son familias con niños, niñas y adolescentes de 0 a 18 años en sus hogares. Entonces, eso es lo que nos preocupa, ¿no? Que no es algo, primero que es, como vos decías, ¿no?, un problema estructural. En Argentina siempre hubo pobreza. Pero el deterioro y todas las condiciones que estamos viviendo ahora hacen que las familias se vean cada vez más golpeadas por la inflación, y pensar en que no todo lo que las familias están atravesando ahora o lo que estamos atravesando los argentinos tiene un impacto a largo plazo. Sí. Y eso es lo importante, ¿no? Y además por estamos arrastrando el largo plazo de hace varios años, así que exactamente lo que se viene es como peor. Sí, hoy mencionábamos algo nomás, como un ejemplo, ¿no? Mencionábamos nosotros con nuestro indicador barrial de situación nutricional, que hacemos peso y talla en los barrios con el área de salud colectiva de Libres del Sur, monitoreamos la situación nutricional de las familias, ¿no? Y ahí nosotros encontramos datos. Por ejemplo, en la provincia de Misiones no tenemos todavía finalizado y procesado el informe, pero sí algunas cuestiones para mencionar. Cuando estuvimos haciendo la revisión, encontramos sí datos de bajo peso en los niños, niñas y adolescentes, pero sobre todo de sobrepeso y obesidad. Sabemos que el sobrepeso y la obesidad puede darse por muchísimos factores, pero si tenemos que cruzar estos datos con los datos del IBP, donde tenemos el aumento de las canastas básicas alimentarias, y con el dato del IFAD, que es el indicador familiar de acceso a derecho, que nos dijeron a las familias que dejan de consumir frutas y verduras y resuelven sus comidas diarias con harinas, ahí también estamos encontrando una de las posibles causales de esto, ¿no? Y todas las consecuencias que trae sobre la salud de ese niño: diabetes, hipertensión, obesidad a temprana edad,
Y lo más importante es cómo actúa esa familia frente a eso. Si no les alcanza, la familia sabe que tiene que comer frutas y verduras, que tienen que consumir, pero no les alcanza, porque esa es la verdad, no les alcanza. Van al negocio y no les alcanza. Cobran a fin de mes o cada 15 días, o el changarín que cobra por día, y no les alcanza. Sí. Ese es el gran problema. Belén, bueno, seguramente vamos a volver a charlar. Cada vez que hablamos con vos es como un panorama también que nos baja a tierra, ese territorio que está bueno ir, ver desde los comercios en cercanía hasta esas estrategias que se tienen que dar las familias para poder sobrevivir en estos contextos, así que te agradecemos mucho. Bueno, muchas gracias a ustedes también por comunicarse con nosotros y también dejarnos compartir los datos que vamos encontrando, datos que realmente preocupan y que pero realmente en nuestra parte siempre va a haber este compromiso colectivo de mostrar los datos que vamos produciendo y ojalá en algún momento tengamos datos alentadores para contar. Belén, ¿dónde les encuentran? ¿Dónde acceden a los informes de este índice barrial de precios? Todos los trabajos que nosotros hacemos los subimos en nuestras redes sociales, que es ISEPSI Misiones. La primera es con S y la segunda con C. Y también pueden encontrarnos a través de nuestra página nacional, que es www.isepsi.org.ar. Belén, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Belén Wagner del ISEPSI, como nos contaba, este instituto que viene haciendo